Pues seguimos aquí en Vigo a Debate analizando la actualidad municipal, porque esta mañana, recordamos, hemos tenido pleno en el Ayuntamiento de Vigo, un pleno, bueno, pues porque este lunes pasado era Día de la Reconquista y era día festivo y finalmente se ha celebrado este miércoles esa sesión plenaria importante en la que hemos hablado, como les hemos estado contando y analizando en la primera parte, sobre ese visto bueno que ha recibido el nuevo reglamento del Pleno Municipal. Y también otros asuntos, porque se ha dado también visto bueno a la ejecución presupuestaria del año 2015, que ha dejado, como decimos, un superávit de 22 millones de euros. Dos temas en relación a este asunto. Por un lado, si la ejecución presupuestaria ha sido adecuada, es decir, si lo que no se ha gastado ha sido porque no era necesario gastarlo o sencillamente porque se había presupuestado más, o qué es lo que ha ocurrido para que finalmente nos sobren 22 millones del presupuesto. Y por otro lado, la otra pregunta que hay que hacerse es qué es lo que vamos a hacer ahora, en qué vamos a invertir esos 22 millones de euros de superávit que han arrojado las cuentas del año 2015. Yo creo, Carlos, que podemos empezar por ti como representante y portavoz del partido que sustenta el gobierno, para aclararnos sobre todo estas dos cuestiones. Sí, bueno, dábamos cuenta efectivamente de la liquidación del presupuesto del año 2015 y está en línea con los presupuestos anteriores desde que Abel Caballero es alcalde de la ciudad. El grado de ejecución presupuestaria es muy alto y por lo tanto se adapta perfectamente a lo que habíamos presupuestado y a su grado de ejecución. Por lo tanto, en este sentido, mostrar la satisfacción y creer que estamos ajustados a lo que realmente pretendíamos. Y por otro lado, como usted menciona, pues efectivamente ha habido un superávit de en torno a 22 millones de euros, que es la conjunción de haber gestionado muy bien la economía del presupuesto ligado a otro tipo de cuestiones, pero que efectivamente nos colocan en 22 millones. Y la pregunta, y lo que aprobábamos a continuación de este dar cuenta del presupuesto del 2015, esta mañana hemos aprobado dos cuestiones. Primero, hemos aprobado la amortización de deuda por valor de 7 millones, que son los últimos 7 millones que debía el ayuntamiento y que nominalmente tenía en deuda viva con dos entidades bancarias. Cuando hemos hablado siempre de deuda cero y que íbamos a ser el primer ayuntamiento con esta situación de deuda cero, hoy, como bien decía el concejal de Hacienda, 30 de marzo de 2016 es ciertamente una fecha histórica. Hay que recordar que cuando entramos en el gobierno en el año 2007, el porcentaje de deuda que tenía este ayuntamiento era del 70%. Por lo tanto, 9 años después, el haber conseguido que la deuda cero sea una realidad, yo creo que no debe de haber ningún ayuntamiento posiblemente en el conjunto de Europa que se encuentre en esta situación. ¿Qué permite precisamente el que estemos con deuda cero? Pues permite el que no paguemos intereses a los bancos y que, a la vez, como consecuencia de ese superávit, el siguiente paso que dábamos esta mañana era la aprobación de una modificación de crédito para abordar determinadas cuestiones, por valor de 7 millones de euros, de 7.100.000 euros. 5 millones van destinados a humanizaciones, Beira Rúa Castelao, Estorniño, Camelias, Álvaro Cunqueiro, Vía Norte, y 2.100.000 euros para lo que es la cubierta de la Grada de Río. Por lo tanto, esto unido al capítulo de inversiones que va en presupuesto normal, que es de 9 millones, comporta un conjunto de actuaciones que invierten en la ciudad. Consecuencia de esa inversión se produce la creación de empleo y seguimos en esa política que los ciudadanos han avalado y que son las humanizaciones en el conjunto de la ciudad, porque esta mañana se querían hacer bromas sobre si el centro o sobre si las parroquias, pero bueno, estas son bromas de mal gusto, en este caso de la señora Muñoz, en ocasiones, porque estamos atendiendo a todas las situaciones de la ciudad. Por lo tanto, creo que hoy es, en cuanto a presupuesto, un día histórico en nuestra ciudad. El que seamos un ayuntamiento con deuda cero es ciertamente un hito, y el que podamos invertir parte de esos remanentes pues es también cubrir lo que los ciudadanos necesitan y lo que los ciudadanos nos están demandando. En otra intervención diré las deudas que tienen otros ayuntamientos y creo que son para sonrojarse y creo que es para estar muy satisfecho de que la ciudad de Vigo esté en esta situación. Elena, desde el Partido Popular, ¿qué balance, qué análisis hacéis?
Bueno, nosotros hoy hemos tenido que escuchar cómo el señor Aneiros estaba muy contento consigo mismo cuando ha relatado los datos de la liquidación del año 2015 y sinceramente nos preguntamos de qué está tan satisfecho. Él hizo allí un relato de todos los indicadores financieros, empezó a hablar de ratios, empezó a hablar de remanentes, empezó a hablar de conceptos presupuestarios y de estabilidad y bueno, todo era en positivo y finalmente el superávit, extraordinario superávit de 22 millones de euros. Yo, lo que le decía esta mañana y le digo también ahora al señor Font es que ustedes no están gestionando una empresa privada, están gestionando una administración pública que recauda unos ingresos de todos los contribuyentes, en este caso de todos los vigueses y viguesas, y que tiene obligación de utilizar ese dinero público en bien de la ciudad. Cuando una administración pública es incapaz de en un año gastar todo aquello que ha ingresado, está fallando como administración pública, porque eso supone que hay muchas actuaciones que dejan de hacer. Y eso se ve claramente en los datos de su ejecución presupuestaria. Se ve como en las inversiones en esta ciudad se ejecutan al 60%. Se ve como en el plan de empleo, todos los fondos destinados a la promoción de empleo en esta ciudad se han quedado en el 60%. Hay 1,5 millones de euros de empleo que ustedes no han sido capaces de ejecutar en un momento tan necesitado para todos los vigueses y viguesas de encontrar un puesto de trabajo. En definitiva, demuestra esos 22 millones de euros la absoluta incapacidad que tienen desde el gobierno municipal de gestionar, ni con esos famosos de los que presumen tanto 17 concejales, el dinero que tienen. Por tanto, ese superávit tan abultado no es ninguna buena noticia. Como digo, sería una buena noticia si fuera el beneficio de una empresa privada, pero estamos hablando de una administración pública. Y a nosotros nos parece que es que este gobierno, como siempre, está más preocupado por recaudar que por invertir. Lo vemos en la ejecución del presupuesto de ingresos, el 104%, es decir, han recaudado más ingresos de los que presupuestaron y en cambio en el presupuesto de gastos las cifras son las que acabo de decir en partidas tan fundamentales para el desarrollo de la ciudad. No hay política de turismo, no hay política de apoyo al comercio, no hay política de apoyo a los sectores productivos. Las ayudas a las empresas para la creación de puestos de trabajo se quedan a la mitad, por mucho que nos hubieran querido contar una película a lo largo de este año cuando les advertíamos que iba a pasar y el señor Aneiros, es que eso al fin de año llegáramos al 100%, es que eso es el decalaje de los meses y de las subvenciones. La realidad es que al final se han quedado ustedes cortos y ahora nos quieren vender esos 22 millones de euros pues como un logro. Pues no, es un fracaso. Es como si en una comunidad de vecinos hago una recaudación extraordinaria y le quito a todos los vecinos para hacer una obra y después resulta que no la hago. ¿Qué me dirán los vecinos? Pues yo prefería que me hubiera dejado en mi bolsillo esos fondos para que yo lo destinara donde quisiera. Mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las administraciones públicas. Y además le digo, con estos datos tienen facilísimo tomar una medida que está esperando toda la ciudad y que yo se la decía esta mañana: bájenle los impuestos a los vigueses y a las viguesas, porque en este año 2016, a pesar de estos resultados, se los van a subir. Les van a subir los impuestos y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos, que para que ustedes presuman de superávit, de quedar en la caja de la administración municipal todos esos fondos, ellos se tienen que privar de ello. Y por supuesto que lo destinan a amortizar deuda, faltaría más, es que hay que amortizar la deuda. Nosotros les hemos votado a favor porque hay que amortizar la deuda, pero no hay que amortizar la deuda a cualquier precio. No hay que presumir de que no tiene deuda el concello cuando hay ciudadanos que tienen que pagar sus hipotecas y que tienen grandes deudas y a los que les vendría muy bien que ustedes decidieran bajarles los impuestos y que por lo menos se les permitiera beneficiarse de esa buena situación financiera de la que tanto presumen ustedes. Rubén. Bueno, en sí, o superávit non é algo negativo no sentido das administracións públicas, ese equilibrio entre ingresos e gastos que moitas veces é ficticio porque cada exercicio é diferente. Ahora ben, un concello que alardea de gasto social, que alardea que non hai ningún tipo de desafiuzamentos, un concello que alardea de ter as mellores cifras de gasto social por habitante, cousa que logo o Ministerio desmonta, un concello que di que en Vigo non hai pobreza ou que non hai xente dormindo na rúa, pois dende logo
que sobren 22 millóns dunha execución presupuestaria nun ano moi difícil para a economía deste país e sobre todo para a economía das traballadoras e traballadoras, pois dende logo nos dá que pensar, pero que logo imos ao nivel de execución das partidas, é certo, Vitrasa, Aqualia, Linorsa, as grandes cobran todas, os grados de execución son moi altas porque todos os servicios privatizados lle pagamos á empresa privada. Hai concellos que se están endevedando para rescatar concesións, porque saben que eso alarga precisamente beneficio que acaba a xestión pública directa que acaba redundando na mellora dos servicios públicos. O Concello de Vigo, un plan que se chama Alugueiro, Vivenda, Alimentos, 2 millóns de euros, novas rodas de prensa do alcalde falando deste plan, deixamos sen executar 224.000 euros. O plan de emprego, 1,5 millón de euros, que tamén rodas de prensa, bombo e platillo para anuncialo. Queda sen executar 440.000 euros. O plan de emprego juvenil, que iba ligado a este plan de emprego, 500.000 euros, quedan sen executar 214.000. Programas de axuda ao emprego, 1.455.000 euros, quedan sen executar 500.000 euros, e hoxe o Concelleiro de Facenda di que se a xente non pide axudas, bueno, non pide axudas, é a responsabilidade dunha administración pública de canalizar as axudas. Nos pensamos que ese grado de execución non vai en correlación da presión fiscal. O propio informe do Concelleiro de Facenda di que o Concello de Vigo pasa de 482 euros por habitante de presión fiscal a 488. Maior presión fiscal estamos tendo sobre a ciudadanía de Vigo nun momento no que os salarios, os convenios colectivos negociados están moi por debaixo incluso da subida do IPC que para 2016 ten aprobado este goberno para os impostos. Nos pensamos que eso ten que ter unha correlación. E logo, que facer co superávit? O concelleiro, afortunadamente existen hoxe en día fórmulas para que calqueira cidadán poda velo. Como que non se pode utilizar o superávit para outra cousa que non sexa liquidar a débeda bancaria ou facer humanizacións? Existen miles de fórmulas que están utilizando o Concello de todo este país. Calquera persoa pode ir ao Concello de Barcelona e ver os 96 millóns de euros que o Concello de Barcelona acaba de decir que non vai amortizar a débeda bancaria e que vai a utilizar en inversión pública, dende a creación incluso de tecido empresarial cooperativo, un montón de opcións que os concellos están dicindo basta xa de ir amortizando débeda, porque é certo que hai concellos moi endebedados, pero que prefiren, antes de ahorrarse o Concello de Vigo con eses 7 millóns de euros que imos amortizar, nos imos a forrar 200.000 euros de xuros bancarios en ese período ata 2020. Amortizar de repente 7 millóns para aforrar 200.000 euros ao longo do que queda de legislatura, a mí non me parece unha política progresista. Eu prefiro esos 7 millóns de euros para, en vez de facer un plan de axuda de alugueiro de 2 millóns, facelo de 6. E precisamente axudaríamos a un montón de xeite, casi 1.700 persoas que se quedaron fora das axudas por non cumplir requisitos económicos. Baixemos os baremos económicos e busquemos outra maneira de xestionar o diñeiro público, porque en sí tamén se nos presenta un horizonte de gas do que vai a ser os marcos orzamentarios ata 2019, no que se nos di que non vai haber ningún tipo de bonificación a maiores, que non vai haber ningún tipo de política de rebaixa fiscal. Nos non creemos na rebaixa fiscal generalizada, o Partido Popular sabemos que defende, nos non, pero sí que é certo que podemos introducir bonificacións no imposto de bens inmobles, que ao sumo é o grosso do pago de imposto da xente, e podemos establecer bonificacións polo valor catastral da vivenda por número de fillos que se está utilizando en moitos concellos deste país. E logo, remato, Vigo non é o concello menos endeudado de Europa, entre outras cousas porque en Europa as fórmulas de financiación municipal moitas veces, afortunadamente, non pasan polos bancos privados, existen entidades de crédito públicas, existen créditos que emite os gobernos centrais, os gobernos federais en moitísimos países que permiten que os concellos non estén secuestrados pola débeda bancaria que este propio goberno de Abel Caballero suscribiu en algún momento para cuestións arbitrarias como as humanizacións. Estamos pagando ahora que en algún momento se pensaba que para gañar eleccións había que encher de macetas as cidades e para iso pedimos créditos bancarios que ahora queremos liquidar, ¿no? Carlos. Bueno, yo sin un presupuesto de 213 o 214 millones de euros, creo recordar, las críticas son las que ha dicho la señora Muñoz, cogidas así a lazo 3 o 4 cuestiones, pues ciertamente con un grado de ejecución del 90%, con una política social que es la mejor de España, y lo hemos dicho, y retamos a que se nos diga algún ayuntamiento. No nos amparemos en determinadas estadísticas, dígasenos un ayuntamiento en el que hay mejor política social que en este. Bueno, pues si esta
esta es la realidad, creo que vamos bastante bien. Y esta mañana ya utilizaba el símil de la empresa privada. Pues mire, precisamente en bien de la ciudad se utilizan estos 22 millones del superávit, porque a continuación de dar cuenta del presupuesto hay una actuación concreta sobre esos 22 millones de euros. Es decir, cualquiera que le escuche a usted parece que esto se pierde. Lo que ocurre es que, portavoz de Marea, yo no sé lo que están haciendo en Barcelona y qué consecuencia puede tener lo que hagan. Lo que es evidente es que el superávit solo puede destinarse a unas cuestiones determinadas y entre ellas no entran esos planes que usted mencionaba. No. Realmente en técnica presupuestaria, no. Otra cuestión es si determinados ayuntamientos se lanzan a la piscina y mañana pueden tener serias dificultades. Por lo tanto, este dinero no solo no está perdido, sino que a continuación se incorpora, primero, a una actuación que nosotros consideramos positiva y es tener el ayuntamiento a deuda cero, sean 200 o sean 400.000 euros los intereses que dejamos de pagar. Y efectivamente, si hay unos ingresos del 104%, es porque ciertamente la gestión que se está haciendo económica es buena. Lo que ocurre es que utilizan ustedes unas partidas en las que dicen que si ha habido una cantidad sin gastar, es que todas estas partidas en su momento fueron incrementadas. Es que todas estas partidas a las que han hecho mención sobre el presupuesto inicial fueron incrementadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente hay una técnica presupuestaria en la que pueden quedar algunas cantidades circunstancialmente sin gastar. Pero no es menos cierto que en la medida en la que se incorporan a estos remanentes, en la medida en la que se incorporan a este superávit y a continuación decimos amortizamos deuda y hacemos actuaciones concretas por importe de 7 millones, creo que ciertamente estamos atendiendo a lo que pretenden los ciudadanos. Por lo tanto, lo que hoy hemos hecho forma parte de la historia de esta ciudad y, bueno, yo creo que la política de humanizaciones fue refrendada por los ciudadanos el 24 de mayo y creo que la política que hemos llevado de impuestos y de presión fiscal, una de las más bajas de todas las ciudades y precisamente donde agua, transporte público y otros conceptos no se han subido durante estos años, creo que dice mucho de la política recaudatoria que hemos llevado y que se han bajado los impuestos a pesar de que digan lo contrario. Elena. La verdad que es curioso escuchar al señor Font, porque yo creo que vive fuera de la realidad. Hasta a veces yo dudo de que incluso viva en esta ciudad, porque ahora lo que acaba de decir, presumiendo de lo que se paga por agua y lo que se paga por transporte, señor Font, mire, el agua en esta ciudad no se paga por lo que se consume, se paga una cuota fija independientemente del consumo y ustedes están manteniendo esa forma de tarificación del agua, incumpliendo un acuerdo que, por cierto, habían llegado con el Partido Popular, incumpliendo también con su compromiso con todos los ciudadanos de cobrar a los ciudadanos por lo que consumen. Y si me habla del transporte público, es que acaba de salir un informe de la Oficina del Consumidor, de la OCU, en el que se dice que Vigo es la ciudad de España con el transporte público más caro. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que ustedes están cobrándole a los vigueses una presión fiscal por encima de la media de Galicia, 488 euros frente a 412 euros de la media de Galicia. Léase los informes comparativos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Hacienda, y ahí es donde se ven las realidades. No diga que son meras estadísticas, son datos concretos que desmontan su teoría. Más presión fiscal, más coste de agua, más coste del transporte público. En definitiva, están ustedes presumiendo de unas cuentas a costa de los ciudadanos. Y los que se tienen que beneficiar de la situación financiera del concello son los ciudadanos. Y la realidad es que ustedes, el año pasado, con 17 concejales, han dejado 22 millones de euros sin ejecutar. Y que de esos 22 millones de euros, por la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, no van a poder reinvertirlos enteros en este año 2016. Se va a perder dinero de inversión de los ciudadanos. Por lo pronto, 7 millones van a ir a los bancos en la amortización de deuda. Y de esos 22, 7 van a ir a las inversiones en humanizaciones, que nosotros hemos apoyado hoy en el Pleno, para que vea que nosotros también apoyamos cosas que nos parecen razonables, pero creemos que se queda muy corto.
Es que usted antes banalizaba con las inversiones en las parroquias. Si usted viviera en Cabral o viviera en Valladares y tuviera que ir a coger el autobús para ir al colegio con su hijo y tuviera que ir caminando por la carretera, como tienen que ir algunos de los ciudadanos de nuestras parroquias en el rural, que son tan Vigo como el centro de Vigo, no le haría tanta gracia el que una vez más esos 7 millones de euros vayan íntegramente a calles del centro. Es bueno que se invierta en el centro, pero también hay que acordarse del rural y se lo seguiremos recordando. Probablemente solo se acordarán del rural en el año 2018 cuando se acerquen las nuevas elecciones y entonces quieran hacerse un lavado de cara. Mire, tienen que ser más serios con la gestión presupuestaria. De verdad, dejen esa autocomplacencia en la que están instalados permanentemente y piensen en los ciudadanos. Y piensen que la situación financiera del concello, que es buena, tiene que trasladarse a los vigueses y a las viguesas, porque es con su esfuerzo y con su sacrificio, no con el suyo, con el que se ha conseguido esa situación financiera. Y ahora, si en el momento de crisis era un momento de pedir un esfuerzo desgraciadamente adicional a los ciudadanos, ahora, con unas cuentas saneadas, es momento de devolverles ese esfuerzo. Y se les devuelve esos esfuerzos bajándoles el Bitrasa, bajándoles la tarifa del agua y cobrándoles por lo que consumen, bajándoles el IBI, bajándole el impuesto de actividades económicas, en definitiva, haciendo todo lo contrario de lo que están haciendo, porque en este año 2016 hay que recordar que van a subir el 1,1% de los impuestos y que cuando nos llegue el recibo del IBI o el recibo del impuesto de circulación, veremos atónitos que a pesar de todo lo que ustedes presumen y prometen, vamos a pagar más impuestos en el año 16 que en el año 2015. Rubén, para terminar este tema que nos preocupa, un orzamento é algo vivo, como algo vivo se utiliza políticamente. Aquí hai partidas que dende logo cantan e non cantan ópera porque non teñen atrezo. É dicir, programas de alcaldía, que denunciábamos eso pola mañán. Programa de alcaldía que queremos saber como se consigna e que son. Unha partida que chama programas de alcaldía. 75.000 euros que figuran no orzamento aprobado en 2015, se pagan modificacións de crédito que se pagan ata 600.000 euros e que ao final hai compromisos de 989.728 euros. É dicir, mentras hai partidas que efectivamente son máis regulamentares, como poden ser os convenios, que por fin se fan mediante concurso público, non se fan mediante convenio bilateral entre unha asociación ou unha organización sindical ou o que sexa e o propio Concello, pois o que se fai é trasladar recursos pois a determinadas partidas aleatorias. O se veíamos nunha que es festejos populares, de 0 euros a 196.000 euros no orzamento. Ese tipo de partidas que son partidas políticas que se utilizan dunha maneira aleatoria, que é o que facía Cuíña nos tempos duros do Partido Popular, que iba coa chequeira prácticamente todo o momento veciñal e iba repartindo cheques. Pois ese tipo de programas teñen que desaparecer, teñen que ser absolutamente transparentes e regulares. Logo hai cuestións que non son secundarias. Orzamentamos 4 millóns de euros en multas, pero hai 5.922.000 euros, casi 6 millóns de euros en multas. Ou os vigueses nos volvimos tolos e de repente decidimos ter infraccións de tráfico ou de aparcamento de maneira compulsiva, ou hai unha política recaudatoria que se está trasladando á policía local. E nos queremos tamén que eso se clarifique se de verdade se está pedindo un determinado cupo de multas á policía local, como algún sindicato policial xa denunciara no seu momento. Hai cuestións que están en riba da mesa que tamén son unha xestión negativa. Productividade e gratificacións dos traballadores públicos, absolutamente necesarias porque o goberno do Partido Popular reduce a capacidade de reforzar as plantillas municipais e incluso con tasas de reposición perigosísimas cada vez que un funcionario ou funcionaria se xubila. Pasan de 800.000 euros a 3.248.000. Por qué? Porque como non executamos as oposicións que sí nos permite a lei e que sí nos permite o acordo coas organizacións sindicais, unha oposición se nos acaba de caducar, non creo que por responsabilidade exclusiva do goberno local, senón do sindicato que naquel momento era o sindicato mayoritario, que tamén lle interesaba políticamente que esas oposicións non foran adiante. E ao final é unha xestión negativa que estamos facendo que na política orzamentaria se nos aplique a xente. E remato, isto non é un Monopoly, que hai unha persona, non sei se era o Paleo ou o Monopoly, un destes xogos que había na miña época, que un facía banca e tiña os billetes aquí e iba repartindo os billetes. O señor Abel Caballero e o Concello de Facenda non teña unha máquina e van dándolle o rulo e van saindo billetes. Isto non funciona así. O diñeiro ven de cuestións que teñen que ver co esforzo da ciudadanía viguesa. Primeiro,
porque Vigo unha cidade de máis de 75.000 habitantes e polo tanto temos cesións do IVA, do IRPF que pagamos todos, do IVA que pagamos todos e dos impostos especiais que pagamos os fumadores ou a xente que consume alcohol. En ese sentido, por tanto, o esforzo do diñeiro é un esforzo colectivo. O que non se pode decir, bueno, eu recaudo, pero logo aforro 22 millóns que xa utilizarei no que quera. Non. Nos, en todo caso, teremos o mellor que buscar unha política orzamentaria na que se o diñeiro poñemos maioritariamente os veciños, tamén podamos decidir en que se gasta e que se fagan políticas de orzamentos participativos, sobre todo no capítulo de inversións, que se pode perfectamente arbitrar cun regulamento que os veciños decidan se prefiren pois un centro de día para persoas maiores ou se prefiren unhas macetas moi bonitas ou unhas isletas con olivos da 6.000 euros cada olivo, non? Eu creo que nese momento pois nos quitaremos esa política de lo que demanda a ciudadanía viguesa, que sempre digo ao alcalde, bueno, fagamos un sistema de participación cidadá no que a xente poida demandar que quere para as súas parroquias e obviamente parroquias do rural, que non é unha cuestión exclusivamente de como están as aceras, senón de seguridade viaria, porque hai tramos que a nivel de asfaltos é perigoso. Bueno, nos quedan apenas unos minutos. Teníamos muchos temas encima de la mesa porque la verdad, como ya explicábamos al principio del programa, ha sido un pleno muy nutrido. Se ha presentado, por ejemplo, una moción del Grupo Socialista instando a Fomento a acelerar al máximo los trámites para licitar la obra de la variante por Cerdedo, de la línea de alta velocidad. Una moción que salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista y la abstención del Grupo Marea de Vigo, que proponíais además otras alternativas, como que se pudiese potenciar o poner en marcha más bien una red de cercanías. También ha salido adelante una moción del Grupo del Partido Socialista instando a la Xunta a que en la modificación de la ley del área metropolitana figure Vigo con un tratamiento similar al de una capital de provincia. Otros temas también que han salido encima de la mesa, una moción del Partido Popular instando al Gobierno municipal que exija a la Diputación que cumpla con sus obligaciones de cara a los menores y familiares que requieran servicios del Centro Príncipe Felipe. Esta moción fue rechazada por la mayoría del Partido Socialista. También una moción del Grupo Marea de Vigo instando al Gobierno municipal a sumarse a la denuncia ante Europa de la concesión privada del Hospital Álvaro Cunqueiro y otros acuerdos complementarios, que no salió adelante al abstenerse el Partido Socialista y votar en contra el Partido Popular. Y ha habido una última moción, la que cerraba este debate plenario, del Partido Popular instando al alcalde a dar a conocer la planificación de la promoción turística de la ciudad, el coste de esas campañas y otras campañas. Se refiere sobre todo a campañas de las líneas aéreas y ha salido a colación de este debate esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí, que pueden ver, es uno de los reposacabezas de uno de los aviones de la compañía Air Nostrum y que, bueno, pues seguramente muchos ya conocen, que fue muy popular en las redes sociales, especialmente por su similitud con lo que pues podría ser una raya de cocaína y bueno, esto generó mucho debate, mucho revuelo. Y hoy lo trajeron también desde el Partido Popular. La reacción, por cierto, y así se reconoció también en el Pleno Municipal, fue rápida por parte de tanto de la compañía como de los agentes implicados. Finalmente se cambió por esta otra imagen. Esta otra imagen en la que se reconocen, son más reconocibles ya las Islas Cíes y su reflejo en el mar de la Ría de Vigo. Y finalmente, bueno, pues como decimos, se consiguió corregir esta situación que... Al día siguiente. Al día siguiente, sí, rápidamente, y así lo reconoció. Vosotros desde Marea lo reconocisteis también desde el Partido Popular, pero no cabe duda de que sin duda fue un tema polémico y algo que se utilizaba para promocionar un emblema de la ciudad como son las Islas Cíes, pues muchas veces si no se hace de la manera adecuada o con los controles adecuados, pues se puede volver en contra de uno. Bueno, son algunos de los puntos que se han tocado en este debate plenario. Queríamos haber tratado más, pero la verdad es que estos dos asuntos que hemos traído a esta mesa eran muy importantes, muy nutridos y queríamos también que quedasen bien explicados porque marcan un antes y un después en la actuación, sobre todo del Ayuntamiento, pero también del Pleno. Recuerde que ese cambio en la normativa plenaria que se aplicará pues, seguramente dentro de un mes, un poco más de un mes. Cuando exposición pública y luego aprobación definitiva. Y eso es un plazo de, ¿sabemos? Un mes, pues eso, un mes aproximadamente. Elena, Rubén, Carlos, muchísimas gracias a los tres. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, al otro lado de sus pantallas. Un saludo, sean muy felices, por favor.